¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos con todo gozo, con todo gusto, mi familia y yo, desde Mérida, Yucatán, desde donde mandamos este mensaje con todo gozo. Les saludamos con mucho cariño y esperamos que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas. Durante esta pandemia, muchos trabajos se vieron afectados. Seguramente tú que escuchas también viste afectado tu trabajo, tu honorario, aquella fuente por medio de la cual Dios trae la bendición a tu casa, a tu familia. En México, déjame decirte que según el INEGI, en el primer trimestre del 2022, la población desocupada fue de 2 millones de personas. Es decir, 2 millones de personas que no tienen trabajo en este momento. Esto representa el 3.5% de la población económicamente activa, cifra menor que el año pasado, que fue de 4.4%. En este periodo, en el primer trimestre estamos hablando, ahorita han variado un poco las cifras, pero bueno, lo cierto es de que alrededor de 2 millones de personas en este momento no tienen trabajo en México. Aun cuando bajó un poco la tasa de desempleo, 2 millones de personas siguen sin trabajo. Las condiciones laborales cambian en tiempo de crisis. La cuestión laboral ha cambiado drásticamente para muchas familias. Y tú que me estás escuchando, seguramente también ha sido tocada esta situación en tu vida, en tu familia. Y bueno, de eso vamos a platicar. ¿Tienes trabajo en este momento? ¿Cómo estás de manera laboral? ¿Cómo estás experimentando este resultado de la pandemia? ¿Estás buscando trabajo? ¿Estás desocupado? Hoy vamos a pedir en oración por ti y por tu familia. Que Dios traiga la provisión, que Dios abra las puertas para que haya ese trabajo y a través del trabajo haya la provisión en tu mesa. Vamos a hablar de la palabra de Dios allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Te invito a que si tienes un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios, lo abras en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Y vamos a dar lectura porque esta porción habla precisamente del trabajo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos comentando el día de hoy, que se ha visto muy afectado durante esta pandemia que aún no ha terminado. Todavía tenemos que cuidarnos, incluso está habiendo repuntes. Hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes. Vamos entonces a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, es en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 en adelante, al 15. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho a hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes también les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Estas eran las palabras que dirigía el apóstol Pablo allá a los tesalonicenses. En 3 ocasiones diferentes les habla de aquellos que están desordenados. Les dice, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente. Después hace hincapié el apóstol Pablo, no vivimos entre ustedes de manera desordenada. Aquí, como lo acabamos de leer, decía que ellos habían trabajado con sus propias manos
Él y los que estaban sirviéndoles para compartirles la palabra de Dios habían trabajado, es decir, no vivían del ministerio, no vivían de la predicación que estaban haciendo, sino que ellos trabajaban con sus propias manos. Y decía el apóstol Pablo que ellos no habían vivido de manera desordenada, sino que habían trabajado con sus propias manos para ganarse el sustento y que no se dijera que estaban dependiendo de ellos. Un poco más adelante dice, algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Aquí hay una situación interesante en la iglesia de Tesalónica en ese momento. En la sociedad de la que estamos hablando, se acostumbraba y estaba establecido en la ley que la gente tenía que ver por los más desprotegidos. Y entonces había un apoyo económico para aquellos que tenían menos. Resulta de que muchos se aprovechaban de esta situación y estaban viviendo de lo ajeno. Es decir, se aprovechaban, no trabajaban y solamente vivían de lo que los demás les estaban dando. Y por eso el apóstol Pablo está dirigiéndose a aquellos que forman parte de la comunidad de fe de la iglesia y les está diciendo que exhorten a aquellos que no están trabajando, que no están haciendo nada. Y que les dice que se entrometen en todo, pero dice ahí que viven de manera desordenada. Aquí hay algo bien interesante porque menciona, insisto, que aquellos que no están trabajando viven de manera desordenada. Y en este pasaje, desorden es en griego akatasia y significa inestabilidad, denota perturbación, confusión, estar ocioso, es decir, Pablo se refiere a aquellas personas que no estaban trabajando como inestables, como personas que están viviendo de manera perturbada, que tienen confusión, que están viviendo de manera ociosa. Ahora, esta palabra, akatasia, también se ocupaba en un sentido militar y hacía referencia a romper con la formación, es decir, cuando los soldados, cuando los militares están formados, cuando están recibiendo órdenes, están marchando, aquella persona que no sigue las órdenes, que se sale de la formación, está rompiendo la formación y precisamente se le dice akatasia a la actitud que está teniendo esa persona que en una formación la está rompiendo, se está saliendo, no está siguiendo las instrucciones. Romper la formación o romper las filas en la milicia no es necesariamente malo, porque incluso hay instrucciones para romper filas. Y se le indica al personal de la tropa en ese momento a dónde se debe dirigir o que pueden ya descansar. El problema entonces no es romper las filas, el problema es hacerlo fuera de tiempo, aun cuando todavía no se les dan las instrucciones. Aquí el asunto entonces que está mencionando el apóstol Pablo, aquellos que vivían desordenadamente, es porque estaban haciendo las cosas sin un orden, sin seguir las instrucciones, sin entender lo que se les estaba diciendo, cómo debían conducirse, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo precisamente establece una forma de vida ordenada, en la cual hay producción, en la cual hay trabajo, en la cual la gente se esfuerza y no está viviendo solamente de lo ajeno. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo, que se cuiden de aquellos que están siendo desordenados, que los exhorta también a aquellos que están viviendo de manera desordenada a que se pongan a trabajar. Aquí el asunto entonces es, el problema no es que estén simplemente desordenados porque han roto las filas, sino que al romper las filas entonces trae un desorden a la iglesia, trae una falta de orden, trae indisciplina porque no se está conduciendo de acuerdo con la ley del Señor, porque no está siendo obediente. En alguna ocasión en una iglesia donde me invitaron a compartir la palabra de Dios, a donde me invitaron a predicar, un hermano acusó a otro varón que estaba ahí y a mí me dice, oye hermano, ¿verdad que está mal este hermano? Porque cuando se pide que oremos, él, cuando todos los demás estamos en pie, él se pone de rodillas y se voltea para recargar sus brazos en la banca.
me decía que esta persona estaba mal, que estaba desordenada. Bueno, yo lo que le dije es, gracias a Dios que hay quien se postra delante del Señor cada vez que ora. Debería de haber más gente así desordenada de esa forma, que en realidad no está siendo desordenada, sino que está buscando hacer las cosas como siente de parte del Señor, postrarse delante de su presencia. Se deberían de hacer más cosas de esa manera, diferentes, para romper con la monotonía de la iglesia, con lo que siempre se ha hecho de la misma manera. De esa manera sería bueno si alguien rompiera con ese aparente orden que en realidad es simplemente monotonía. Pero bueno, no se refiere la palabra de Dios, el apóstol Pablo no se refiere a ese tipo de desorden. Lo que sucede entonces es que cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo también. Entonces empezamos a hacer de un mismo sentir con nuestros hermanos en la fe, empezamos a orar, empezamos a caminar en una línea que el Señor nos va guiando y nos está dictando. Y cuando alguien quiere romper con esa armonía, entonces sí está en desorden, porque está siendo desobediente, porque no está siguiendo la instrucción de la palabra del Señor. Eso sí es desorden, cuando trae caos, cuando trae división a la iglesia, cuando mete chismes, cuando se meten en lo que no les incumbe, como decía el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo les decía a los Gálatas en el capítulo 4, me temo de vosotros que haya trabajado en vano en medio de ustedes. Bueno, muchas veces parece que trabajamos en vano cuando les decimos a la iglesia, a la gente, una vez y otra vez y otra vez cómo nos tenemos que conducir de acuerdo con la palabra del Señor, y siguen en desorden, siguen sin obedecer la palabra del Señor. Y de esa manera el apóstol Pablo decía, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Aquí la palabra clave es perseverancia, perseverar hasta el fin, no solamente un momento, no solamente un tiempo. Hay que ser obedientes, hay que ser ordenados, hay que escuchar la voz del Señor, hay que seguir viviendo con la misma pasión con la que teníamos cuando llegamos a los pies de Cristo. A través de los años tenemos que seguir siendo ordenados, tenemos que seguir buscando de la presencia de Dios, de la dirección de su Espíritu Santo. Ese es el orden que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero bueno, regresemos con el apóstol Pablo. Él no se refería a la gente que no tenía trabajo, hablando del desorden, hablando de aquellos que estaban desordenados, viviendo de manera desordenada. No se refería a aquellos que no tenían trabajo porque las condiciones no le permitían ocuparse, porque no había un empleo remunerado para ellos, sino a aquellos que pudiendo trabajar, que pudiendo hacer una labor que le permitiera tener un ingreso, no lo hacían, simplemente porque, como ya dijimos, vivían de la caridad. A estos hermanos entonces el apóstol Pablo les recrimina que viven de manera desordenada. Si el apóstol Pablo está diciendo que el no trabajar implica una vida desordenada, entonces un beneficio que genera el trabajo es vivir de manera ordenada y de manera personal y de manera familiar también se refleja este orden, porque empieza a haber finanzas sanas, porque empieza a haber una dinámica familiar también conveniente, porque los matrimonios entonces llegan a acuerdos y entonces no está sucediendo lo que muchas veces pasa, dicen por ahí en el mundo, que cuando el amor, cuando entra por la ventana, más bien cuando entra por la puerta la pobreza, el amor sale por la ventana. Pues no permitamos que suceda eso. Mantengamos el amor firme, pero también mantengámonos ocupados, mantengámonos trabajando, mantengámonos siendo útiles en todo lo que estamos haciendo. De manera muy incorrecta se decía anteriormente, y algunos dicen que el castigo en el Edén, allá en el huerto del Edén, con el primer hombre y la primera mujer, se dice que el castigo fue el trabajo que les puso el Señor a Adán y a Eva, pero eso es totalmente falso, porque lo que dice la Biblia es que desde el principio, cuando el Señor pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los pone para que cultiven la tierra y para que la cuidan.
de acuerdo con Génesis 2:25, para que cultivaran la tierra y para que la cuidaran. Ahí dice la palabra del Señor. Entonces, el trabajo no es una maldición, no es un castigo, es una bendición. Y lo hemos vivido cuando hemos pasado por falta de trabajo, cuando esta crisis que se ha ocasionado con la pandemia trajo tantos despidos, tantas pérdidas del trabajo, tanta inestabilidad. Entonces sabemos lo que implica, la bendición que implica tener un trabajo. Ahí en Eclesiastés 3:13 dice lo siguiente: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su trabajo, de toda su labor. Es decir, es de parte de Dios una hermosa bendición cuando podemos gozar del bien de nuestro trabajo. Cuando podemos estar ocupados, cuando están nuestras manos ahí trabajando para el bien. De jóvenes, cuando éramos más jóvenes, hubieron algunos movimientos carismáticos en los que los jóvenes buscaban salir de sus casas, salir de sus iglesias y se dedicaban a vivir en algunas comunidades. Dejaban sus ocupaciones, dejaban su escuela y se iban supuestamente a seguir el llamado del Señor. Y entonces dejaban el trabajo, dejaban la escuela y después dejaban también ese llamado que aparentemente sintieron, porque pues era de manera pasional, pero no era racional. El Señor no nos indica que dejemos los trabajos, a no ser que el Señor te esté llamando a servirle de tiempo completo, como dicen ahí también, pero también en tu trabajo puedes servir al Señor de tiempo completo. Dios no nos ha puesto en la tierra solamente para hacer cosas que suenen muy espirituales o muy religiosas. Él nos ha puesto en la tierra para vivir de acuerdo con sus propósitos. Y cuando estamos trabajando 5 o 6 días a la semana, podemos glorificar el nombre del Señor a través de lo que estamos haciendo, a través del trabajo que tienes. Estando en la escuela también, cuando estás en la escuela 5, 6, 7 horas y después llegas a la casa a hacer tareas, estás glorificando, puedes glorificar el nombre del Señor también en ese tiempo. No necesitas todo el tiempo estar en oración, no necesitas estar cantando alabanzas, no necesitas estar en la iglesia todo el tiempo, no necesitas hacer cosas religiosas todo el tiempo. Con lo que estás haciendo puedes glorificar el nombre del Señor también. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, escogió a 12 de sus seguidores para pasar tiempo con ellos, para enseñarles, para transferirles la vida misma de Él hacia ellos, y posteriormente los estableció como sus apóstoles. Pero además de los 12 le siguieron muchos otros. Por ejemplo, en Lucas 10:1 se menciona que 72 personas, algunos dicen que 70, aquí en Lucas 10:1 dice que 72 personas le estaban siguiendo y Él los escogió y los mandó de 2 en 2 para que evangelizaran y para que sanaran toda enfermedad a aquellos lugares a donde Él posteriormente llegaría. Es decir, era un trabajo previo a donde nuestro Señor estaría evangelizando y estaría compartiendo el mensaje de salvación. No solamente fueron esos 12, no solamente fueron los 72, posteriormente se mencionan 120 presentes en el aposento alto después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente este grupo, pero también se menciona muchas otras personas. Por ejemplo, se menciona un número de 500 personas que fueron testigos de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Pero solamente llamó a 12 el Señor en ese momento para servirle de tiempo completo, insisto. Pero a muchos otros también los llamó, también los alcanzó y ellos siguieron trabajando. Incluso a muchos que se acercaban para decirle al Señor que querían seguirlo, que querían estar con Él. El Señor les decía: no, váyanse a su casa, regrésense a su casa, sigan trabajando, sigan haciendo lo que tienen que hacer y glorifiquen el nombre del Señor. Entonces es obvio que la gran mayoría de las personas no le siguieron para estar de tiempo completo predicando el Evangelio. Muchos de sus seguidores entonces se siguieron dedicando a sus actividades y siguieron a través de las ofrendas manteniendo el ministerio para que la palabra se siguiera conociendo. Es decir, desde un principio han habido cristianos que se siguen dedicando al trabajo, que se siguen dedicando a actividades
productivas. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo que trabajen porque tienen que poner sus manos en una labor que genere beneficio a ellos, a sus familias y a sus comunidades. El apóstol Pablo entonces exhorta a los que están siendo desordenados porque están ociosos, porque no están ocupados, porque se están saliendo de la formación antes de que se les indique que pueden descansar, que pueden hacer otra cosa, porque están indisciplinados, porque son rebeldes, porque son desobedientes, porque quieren hacer las cosas como ellos quieren y no de manera ordenada. Todo esto implica lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses, pero además estas personas se metían en las cosas que no les incumbía, y aquí está el asunto más nocivo de aquellos que estaban en desorden, que además de que vivían de lo ajeno, además de que no trabajaban, se metían en lo que no les interesaba. Dicen por ahí que no hay peor ayuda que la que no se pide, y a veces cuando queremos ayudar a alguien que no nos ha pedido ayuda, bueno, pues resulta de que salen las cosas de manera contraproducente, porque más estorbamos de lo que ayudamos. En el ministerio pastoral hay un riesgo cuando nosotros nos queremos meter en todas las situaciones que se dan en las familias de la iglesia, y en realidad a veces no se nos está pidiendo, simplemente se está pidiendo oración, pero no se nos está pidiendo que nos involucremos de más. El pastor Francis Arroyo, ahora presente en la Patria Celestial, nos recomendaba siempre a mi esposa y a mí que fuéramos muy prudentes. Y él tenía algo muy interesante para decirnos en el ejercicio del ministerio pastoral, que teníamos que involucrarnos sin relacionarnos y relacionarnos sin involucrarnos. Para aquellos que no lo están entendiendo de esta manera, se los dejo de tarea, pero para quien sí lo entiende, entonces, involúcrate sin relacionarte y relaciónate sin involucrarte. Es decir, guarda una sana distancia con aquellas personas que estás sirviendo, una sana distancia siempre. Hablando de la labor pastoral, hace tiempo una hermana muy amada me decía que era muy importante, era pastora bivocacional, es decir, tenía su trabajo secular y también servía al Señor de fin de semana, y ella me decía que era muy importante mantener el trabajo secular porque se mantenían los pies en la tierra y además uno estaba relacionado con la gente para entender sus problemas, su problemática y de qué manera podíamos trabajar en el ministerio de manera más efectiva para servirles a aquellos que no conocían del amor del Señor. El día de hoy estamos orando por aquellos que queriendo trabajar no han encontrado un trabajo o que han perdido su trabajo durante este tiempo difícil porque la empresa donde estaban quebró y entonces se quedaron sin trabajo, porque les dieron las gracias o porque sufrían de acoso laboral. Hoy pedimos al Señor que Él provea de trabajo y que provea de este sustento a sus familias a través del trabajo. Antes de orar, déjame decirte, a ti que estás en esta situación, que el Señor te instruye hoy a que camines por fe, a que te levantes, a que no te quedes sentado, a que hagas lo que tengas que hacer, a que sigas mandando currículum, a que sigas tocando puertas, a que sigas mandando mensajes, a que te levantes de manera inmediata y a que estés buscando el trabajo, a que des el primer paso. Tienes que caminar por fe creyendo que el Señor ya te está contestando. Esto ha sido una bendición siempre cuando el Señor le indicó a Moisés dar el primer paso, extender su vara. El Señor estaba respaldando su vida, pero Moisés tenía que dar el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso también. Si tú estás en este momento sin trabajo, que implica también un desorden en cada área de tu vida, en nuestras familias, en la misma sociedad, implica un desorden porque no estamos produciendo y porque está haciendo detención en nuestras familias. Vamos a orar, pero tienes que caminar por fe creyendo que el Señor te está contestando ya en este momento, que está abriendo las ventanas de los cielos y que está derramando bendición sobre tu vida. Durante la pandemia, déjame compartirte que di las gracias en el trabajo que tuve durante los últimos 16 años, lo que me ha llevado a iniciar nuevos proyectos.
y 2 empresas que el Señor nos ha permitido desarrollar y que estamos viendo en este tiempo que están trayendo ya mucho fruto para la gloria del Señor. No ha sido fácil, fue muy difícil durante estos 2 años, pero el Señor está permitiendo que haya mucho fruto y que a través de este fruto mucha gente también esté siendo bendecida. Mi esposa Evelyn, desde que nos casamos, hace 17 años, casi 18, tomó la decisión de quedarse en casa para cuidar de nuestros hijitos. Y eso fue de una bendición hermosa, porque ella pasó esos primeros años con mis pequeños. Y entonces ahora el Señor ha traído mucha bendición para la vida de mi esposa. Está trabajando en una de las cadenas televisoras más importantes a nivel nacional y el Señor está trayendo provisión y bendición a mi esposa de manera profesional y también de manera económica. Las cosas han cambiado para nosotros en los últimos 2 años. Insisto, no fue fácil. En ocasiones literalmente tuvimos que vivir por fe, pero bueno, decimos vivir por fe cuando estamos muy apretados económicamente, pero tenemos que vivir siempre por fe. Seguimos viviendo por fe, creyendo que el Señor sigue abriendo puertas, creyendo que el Señor sigue trayendo bendición. Y por fe creemos que el Señor te está bendiciendo en este momento, y a ti que estás escuchando y que a lo mejor estás en un trabajo que no está trayendo la provisión necesaria a tu vida, clamamos para que el Señor te dé el trabajo necesario para que bendiga tu vida y la vida de cada uno de los miembros de tu familia que dependen de ti. Dios siempre estuvo con nosotros durante este tiempo y glorificamos el nombre del Señor por su fidelidad. Y ahora clamamos para que a ti que no tienes trabajo, el Señor te provea de trabajo, que te abra las puertas, que te dé la sabiduría para caminar de manera correcta y que te levantes en este momento y que empieces a hacer lo que tienes que hacer, que el Señor hará su parte. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos. Abraza a tu esposa, si tienes ahí alguno de tus hijos, abrázalos y por fe cree que el Señor está contestando a esta oración que vamos a hacer delante de su presencia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque en medio de la crisis más tremenda, porque en medio de la crisis más dura, tú sigues siendo fiel, Señor. Tú sigues trayendo provisión a tus hijos. Tú sigues derramando bendición hasta que sobreabunde. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, aquel que sigue haciendo milagros, que sanó a los ciegos, a los cojos les dio la posibilidad de levantarse. Padre, tú que levantaste a los muertos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido que abras las ventanas de los cielos y que traigas bendición sobre cada persona que en este momento esté escuchando y que necesita un trabajo, Señor, para la provisión en su hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que tu Espíritu Santo les guíe a toda verdad, que les muestre qué es lo que tienen que hacer, que tu Padre fortalezca su fe y que den el primer paso, Señor, que tú bendecirás los siguientes pasos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias por lo que tú ya estás obrando. Te damos las gracias, te alabamos por tu respuesta, por tu provisión y por tu bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y que te sea la honra y la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por lo que ya está haciendo en tu vida, por la provisión que ya está trayendo a tu vida, por el trabajo que está proveyendo para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.